Vamos a dar la bienvenida al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es observador internacional por la Asociación de Juristas de Iberoamérica, con quien vamos a conversar y vamos a dilucidar un poco más este panorama electoral, estos resultados y lo que se viene todavía, porque tenemos pues una segunda vuelta de acuerdo ya a los resultados que a estas horas la OMPE ya está arrojando y cuáles son los candidatos, ¿no? Doctor Miguel Ángel, muy buenas noches, bienvenido a Panorama Público. Elena, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Doctor, usted el día de ayer ha realizado una importante labor. Sabemos también que Ecuador y el Perú en simultáneo han estado eligiendo a sus gobernantes, pero quisiera que nos dé una mirada holística respecto de las similitudes y tal vez de las diferencias entre el proceso de Ecuador y el proceso llevado a cabo en nuestro país, doctor, desde el punto de vista de observador internacional para la Asociación de Juristas de Iberoamérica. Sí, muchas gracias, Elena. Efectivamente, la Asociación de Juristas de Iberoamérica, constituida en observadora internacional del proceso en el país, han venido incluso juristas de Bolivia, nuestro presidente que es español, y en fin, de Perú, el doctor Huerta de la, etcétera. Hemos buscado que nuestro trabajo esté circunscrito a que la verificación del escrutinio se haga de acuerdo a la voluntad popular. Tú me preguntabas sobre una comparación de los dos procesos electorales, pues decirte que las dos realidades son distintas, pero si hay algo que tienen en común es que ninguna ha terminado con esa suerte de cliché que estaban poniendo en algún momento quienes iban perdiendo los procesos electorales en la región, de hablar de fraude. En el Perú hemos visto que ayer se ha consumado el proceso, a nadie se le ha ocurrido pensar en fraude, y creímos al comienzo que iba a haber un alto ausentismo. Es verdad que las mesas de votación se abrieron tarde, pero finalmente hubo un importante número de votación. Claro, no es todavía lo representativo y esperado de los 25 millones de peruanos que debimos sufragar. En el caso ecuatoriano, que ya estaban en segunda vuelta, la votación ha sido evidentemente más alta. Guillermo Lasso, el banquero de derecha, ha obtenido 52% de los votos y Andrés Arauz 47%. Entonces, creo que esta es la premisa con la que podríamos comenzar a indagar dos procesos en dos países impactados por la pandemia y que están buscando que la alternancia en el poder sea la regla de oro, porque eso es parte de la democracia. Doctor, teniendo ya casi un resultado en nuestro país oficial respecto de quiénes serían los candidatos que pasan a la segunda vuelta. Doctor, respecto de su trayectoria, ¿no? Y conocedor del derecho internacional y de todo este, digamos, circuito de la diplomacia y lo que significa estos resultados, no para el exterior, no de cara al mundo exterior, digamos, ¿qué es lo que se nos viene? Por ejemplo, un primer impacto, estamos viendo la caída de la bolsa, que por ahí ya el dólar comienza a subir. ¿Qué otras, digamos, consecuencias podríamos tener a partir de estos resultados? Bueno, mira, Elena, es evidente que habiendo aparecido un outsider, una persona que no estaba en el libreto de las encuestadoras y tampoco en el imaginario de los votantes de manera regular,
esto ya generó un proceso, digamos, de impacto. La propia comunidad internacional se ha sorprendido. Los titulares, si uno los mira en el mundo entero, los principales medios preguntan quién es Pedro Castillo. Entonces, esa aparición abrupta de un candidato que sale prácticamente de la nada y se posesiona y en primer lugar evidentemente cobra atención, mueve, hace temblar al sistema financiero, la bolsa, como muy bien lo has dicho, ha tenido su caída, su mirada a discreción. Entonces, todo esto que está pasando sucede en el Perú porque hay, como muy bien has dicho, desasosiego. El campo ha estado olvidado siempre, pero esto no es nuevo. Nos hemos olvidado de lo que significa el Estado-Nación estructural, eso es verdad. El hartazgo, lo habíamos dicho hace ya algún buen tiempo, se venía un hartazgo colectivo de ultraderecha o de ultraizquierda. Bueno, este es de ultraizquierda que le ha quitado votos a los tradicionales candidatos de la izquierda peruana, como es el caso de Verónica Mendoza y hasta el propio Lescano, que era un hombre de centro izquierda, qué sé yo. De manera que allí está. Ese es el escenario que tenemos. El mundo entero está esperando ver qué van a pasar en las próximas 8 semanas en el país, cuál va a ser la orientación de la gente. Por lo pronto, hace un rato, ya hemos escuchado al señor Vladimir Cerrón. Lo hemos escuchado claramente, de manera indubitable. Ha dicho que van a acabar con la economía social de mercado. Y la economía social de mercado está en la Constitución Política del Perú. Y hablan de una economía popular para el mercado, es lo que ha dicho. Entonces, esas son trabalenguas, son jugadas, son palabras que se van diciendo, pero que lo que necesitamos es que se diga con claridad en qué consistirá el apuntalamiento del modelo económico al que quiere llegar uno de los candidatos, porque eso tiene relación directa con lo que tú decías al comienzo, estabilidad, la estabilidad económica, financiera, las reglas de la economía están muy asociadas a lo que digan los candidatos, por eso es que surge la especulación cuando no se tiene claridad. Estoy seguro que mañana los comentarios van a estar centrados en cuál es el objeto de la visión que tiene el partido del señor Vladimir Cerrón, del señor Pedro Castillo, cuando están diciendo que no va a haber más economía social de mercado. Doctor, sí, pero también hay otro aspecto que representa la señora Keiko Fujimori, que sería pues la que pasaría, la que acompañaría al señor Castillo en esta segunda vuelta. Sabemos que el fujimorismo representa y a lo largo de estos años ha representado en algún momento representó hasta un 30% y eso se reflejó, por ejemplo, en el 2016 con la cantidad de congresistas que llegó a tener y una importante fuerza política. Sin embargo, ahora se mantiene, es cierto, ha bajado porque dentro de esta contienda ha habido ya 2 candidatos afines, digamos que como que por ahí le ha quitado votos. Representa también un voto, digamos, anti, ¿no? Es un voto muy duro. ¿Qué va a pasar, doctor? ¿Cómo usted analiza esta situación? Tal vez, ¿qué tendrían que manejar estos 2 candidatos o qué tendrían que modificar en su discurso respecto a este nuevo escenario de segunda vuelta? ¿Cómo no, Elena? Ahora hablemos del otro candidato. Hablábamos primero
de Pedro Castillo, ahora hablemos del Fujimorismo. El Fujimorismo, como sabes, tiene pues la sombra del antivoto, digamos, del voto de rechazo al Fujimorismo. Eso es innegable. A Keiko Fujimori la ha acompañado durante 2 procesos a los que pasó en segunda vuelta y hasta ahí llegó, seamos claros. Es verdad que ella ha hecho esfuerzos importantes para atenuar el antivoto hacia el Fujimorismo. Es verdad que ella ha hecho esfuerzos y su discurso durante el proceso ya de una mujer más madura y además abriendo la cancha para tener otros, digamos, asesores que puedan coadyuvar al proceso que ella está llevando, pues le ha permitido a ella ganar un espacio y colocarse segunda. Sin embargo, ahora que está en un nuevo proceso, donde tendrá que mirar, auscultar a aquellos sectores que han sido reticentes, recalcitrantes al Fujimorismo, pues tendrá que ir a la magia y a la estrategia para convencerlos y nos vamos a encontrar con 2 candidatos que no resultan ser santos de la devoción de todos los peruanos y allí sí entonces tendrán que hacer esfuerzos por ganar adictos de ese gran cúmulo de peruanos indecisos o que no quieren ni fujimorismo ni una visión radical de la izquierda peruana. Sí, y porque, bueno, yo escuchaba a muchos analistas el día de hoy, porque, bueno, la situación no es para menos, requiere dedicación, ¿no? Requiere análisis, requiere mucho, digamos, hacer paralelos entre uno y otro y cuál es lo más conveniente para el país. Y hay quienes dicen pues que la posibilidad que ahora tenemos frente al señor Castillo, que representa la ultra izquierda, digamos, y que por ahí se conoce que tiene vínculos con Conares Sutep, que también tiene vínculos con, que es un ala, digamos, del Movadef, que en algún momento quiso inscribirse como partido político, pero que estaba también vinculado a otros sectores que nada bueno, digamos, han dejado en nuestro país. Entonces, por ahí dicen, este señor Pedro Castillo representa pues algo que a nuestro país no le va a traer ningún beneficio y por el contrario está planteando, por ejemplo, una constitución del tipo soviético, ¿no? Una constitución totalmente inviable en todo sentido. Muy anacrónico. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se ha tenido la posibilidad de revisar un poco de ese plan de gobierno del señor Castillo? Sí, mira, la verdad, Elena, yo esto lo veo con mucha preocupación. Yo distingo, porque cuando hablas de magisterio, yo tengo mucho respeto por el magisterio. Yo he sido profesor en un colegio muchos años y además con el magisterio hemos viajado y mucho por el Perú hablando sobre el tema de juicio ante la Corte de la Haya contra Chile. Tengo mucho respeto por el magisterio y diferencio el magisterio de quienes están acompañando al señor Pedro Castillo y que más bien sí tienen relación con el Movadef o las imputaciones están saliendo algunos de los electos congresistas que tienen alguna vinculación o han tenido vinculación o pasado con el terrorismo. Ese tipo de cosas, ese tipo de circunstancias deben ser aclaradas, dilucidadas, explicadas. Los peruanos en estos momentos nos merecemos del señor Castillo claridad en su mensaje, que no sea esos métodos que usaron en el pasado asociados a la dialéctica marxista de que cualquier cosa vale con tal de capturar el poder y entre ellos vale la mentira, vale el engaño,
venga, vamos a ser amigos, vamos a formar grupo, vamos a formar un solo frente y después cambia todo. Cuidado con eso. Lo que Entonces, hizo, tenemos doctor, que tener recordemos la mucha... maniobra, ¿no? La estrategia que utilizó Hugo Chávez también para llegar al poder en Venezuela, ¿no? Camufló su discurso, ¿no? Y después, estando ya en el poder, vemos los resultados, porque eso fue desde el 2000 hasta ahora. Eso era lo que yo quería decirte, Elena. Era el caso típico en la región de lo que significa esta captura del poder. Hugo Chávez invitó a cuantos presidentes, hasta los reyes de España, estuvieron el día que él juramenta en 1999 la presidencia de Venezuela, y luego cambió el país. Lo primero que hizo fue apostarse poniendo como jefe militares a sus amigos, y la constitución es propio de estos métodos que se aplican cuando se quiere tener para siempre, a perpetuidad. Te lo tengo que decir. Mira lo que pasó el leninismo. Lenin en 1917, los bolcheviques realmente caen porque la Unión Soviética lo hizo por el derrumbe, por el glasnost y la perestroika al final de la Guerra Fría. Cuba sigue en estos momentos intacta. Nicaragua, mira cuánto tiempo tiene el señor Ortega. Venezuela ya lo estamos diciendo. Es decir, no hay una vocación, y es ideológico, ¿eh? No hay una vocación para la alternancia. Cuando tienen el poder, lo capturan para ya no dejarlo. Entonces, no estamos diciendo, por favor, que eso va a pasar. Queremos que el señor Castillo nos diga a los peruanos un ABC exactamente lo que va a hacer, y someterse evidentemente a que esa confianza que los peruanos le puedan dar, qué sé yo, el número que ellos quieran votar, etcétera, pero que diga con reglas claras cuáles son sus proyectos para que podamos los peruanos sacar conclusiones, medir y valorar candidatos, porque eso es parte de la democracia. No debemos caer en los prejuicios. Pero ya lo que estamos viendo supera los prejuicios, porque como te digo, en el episodio inmediato es que ya están diciendo con sus propias letras que el modelo de una economía social de mercado, que la tenemos con la Constitución del 79 y la del 93, llegaría a su fin. Claro. Doctor, pero ¿habría o cabe la posibilidad de que ese mensaje, el mismo que el propio señor Castillo, yo, por ejemplo, pienso que él no es político, él sí, es cierto, ha estado vinculado a muchos, digamos, sectores. Por ejemplo, lideró la marcha del SUTEP, de los profesores, el 2017. En años anteriores también incursionó en la política en Cajamarca también, ¿no? O sea, es una persona más o menos con experiencia política, ¿no? A un nivel podría decirse todavía bajo, pero ahora ya está liderando, pues, esta segunda vuelta. Sin embargo, creo que él es el que se dibujó como persona al dar y a proponer ese discurso, a formular su plan de gobierno junto con el señor Cerrón, porque él es el que firma el plan de gobierno, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto podría él en esta segunda vuelta cambiar de discurso y que los peruanos, ya ahora sí todos, puedan tal vez, digamos, pensar como opción al señor, ¿no? Bueno, fíjate, Elena, yo debo insistir, recogiendo los estudios que uno hace de manera permanente del método marxista, leninista, maoísta y todos los ista que puedan haber, de que utilizan ellos evidentemente como estrategia cualquier cosa para capturar el poder. Usan la palabra captura del poder. Así se ha hecho en el pasado. Entonces, creo que el Estado-Nación, el país, las instituciones democráticas, las Fuerzas Armadas, etcétera,
deberían ponerle mucha atención a este momento que se viene para el país. Tenemos que ser muy claros en conocer todo al revés y al derecho del señor Castillo, que solamente su condición de candidato ya es para los peruanos una circunstancia que lo obliga a él a desnudar, a decir exactamente qué es lo que quiere, qué es lo que pretende, porque el Perú, comprenderás que nos ha costado mucho salir del marasmo económico en el que estuvimos en el pasado. Hemos logrado salir hacia adelante, crecer, etcétera. Claro, con defectos como los que estamos viendo en el camino, con vacíos, pero tenemos que salir hacia adelante. El camino para el Perú no puede ser, evidentemente, salir de la pista, salir del lugar del que debe determinar nuestro futuro como Estado-nación. Allí está nuestro apuntalamiento. Doctor, hay algo muy interesante que usted hace un momento señaló respecto al, se trata de la discriminación, ¿no? Un término parecido. Y creemos entonces que por estas discriminaciones, por estos segmentarismos, es que estamos ahorita con estos resultados. En general, doctor, ¿cuál sería la postura que vaya a adoptar en adelante con estos sectores que están, digamos, tomando decisiones tan arriesgadas respecto al hartazgo tanto político, económico, social, la desatención del Estado en todos sus sectores, ¿no? Entonces ellos pues están tomando una decisión muy arriesgada, digamos. Entonces, ¿cuál sería la posición del siguiente gobierno para que el 2026, por ejemplo, no estemos frente a este escenario nuevamente? Porque eso es latente. Fíjate, Elena, está claro y todos coincidimos de que este escenario electoral es una severa llamada de atención, pero eso pasa porque ya no leen, ya no se lee en los colegios, en las escuelas, ya no se enseña el mundo es ancho y ajeno, ya no leemos La serpiente de oro, El tungsteno de César Vallejo, o sea, hay una disociación con la sierra, con la selva, y todo se cree que es Lima, ese centralismo del bicentenario, es lo que llama la atención. Entonces, claro, el olvido que hoy día todo el mundo dice, el olvido tiene 200 años, seamos claros. Y entonces, para que no pase, para que no estemos de esa manera, en estas circunstancias, tenemos que tener una clase política comprometida con la patria, no comprometida con la costa ni con el bolsillo. La corrupción ha generado un hartazgo mayor en la población. La pandemia ha generado hartazgo. Mira cuántas cosas están contribuyendo a que ese outsider aparezca de la noche a la mañana, capitalizando todos esos desalientos, esas frustraciones nacionales. El Perú es un país fracturado, reconozcámoslo. Entonces, en estos momentos, lo que tiene que haber es la dimensión de los sectores de la ultraderecha, de la derecha, de la centroderecha, del centro, para que puedan crear un clima que lleve a formar un frente que asegure que no se produzca esto que está preocupando mucho a todos los peruanos. Y a partir de allí, mirar la profundidad de la patria, el Perú profundo, eso que tanto se dice pero poco se conoce. Los chicos deben de aprender a comer choclo con mote y con su cancha y con su queso cuando van a la sierra. Hay que involucrar más al Perú con esto que es nuestra historia para que sintamos el correlato del crecimiento y que las ciudades del interior del país, Elena, se parezcan a Lima. Ninguna se parece a Lima en crecimiento, en desarrollo estructural. No hay nada parecido a Lima y eso también es una queja nacional
no es Doctor, posible que sí. haya ese Sí, desasosiego. justamente quisiéramos leer un comentario de un seguidor que nos parece interesante y con su reflexión vamos a terminar este bloque, doctor. Por ejemplo, nos dice Javier Chávez, los resultados no son de la OMPE ni los que votaron no ya armados, es el grupo económico que gobierna esta nación. Y él, respecto a lo que usted señalaba, supongo, hace otro comentario y dice, ni Paco Yunque leen ahora, puro chivolo, pulpín, no son juegos de la generación de cristal y ni qué decir generación del bicentenario. O sea, es el sentir de la población. Por ejemplo, nos están dando ahorita su opinión y son las conclusiones que ellos arrojan. Sin duda, por eso te decía que yo coincido con el televidente, hay una fractura, una disociación. El Perú de la integración no existe, seamos claros, la identidad nacional sigue en construcción, no nos reconocemos en nuestro mestizaje, por ejemplo, en nuestra multidiversidad, que somos un país heterogéneo, que es nuestra más grande grandeza, que es nuestra más grande, el potencial de los peruanos, no hemos sabido aprovecharlo. Por esa razón es que hemos dejado pasar el tiempo con el conformismo, el confort de quienes han dirigido los destinos de la patria y estamos ahora enfrentando una situación que puede ser, permíteme decirlo, hacia el vacío, a una piscina sin agua, qué sé yo, pero para que eso no pase, escuchemos a los candidatos, sus propuestas sinceradas, porque el Perú necesita saber qué va a ser del discurso político mirando los próximos 5 años y no nos sorprendan. No se puede ya seguir sorprendiendo al país como se ha hecho en 200 años. Así es, doctor. Muchas gracias por su análisis, gracias por estar el día de hoy aquí en Panorama Público analizando pues este escenario que todavía nos tiene a todos sorprendidos, pero que también nos debe de llamar mucho la atención y a la reflexión y sobre todo a cambiar de actitud nosotros, ¿no? Frente al resto del país también. Yo en algún momento, doctor, la semana pasada escribí en una columna, ¿no? Y más o menos viendo ya este panorama respecto a que mucho centralismo en nuestro país y es que este centralismo ha generado de que haya dos niveles, ¿no? Un nivel que cree que el Estado formal es el que existe y al que debemos defender con toda razón, sí, pero hay un Estado real que está totalmente relegado y es el que se ha manifestado en estas elecciones, creemos, doctor. Sí, y justamente ese estado real es el que se acaba de expresar el día de hoy. Algunos se sorprenden porque no leen, porque no viajan, porque no conocen el Perú profundo. Ahí está parte de esa ausencia de conocer la realidad de un país como el Perú, que es tan multidiverso, que es hermoso, que es grande, pero que necesita que su propio pueblo se encuentre. El Bicentenario era para eso, pero ni siquiera lo hemos visto. Tenemos de todas maneras que crear el espacio para darle rumbo a la patria, que es lo que se espera hacia adelante. Gracias, doctor. Hasta pronto. Muchas gracias por estar en Panorama Público. Gracias.